Buenas tardes, mi nombre es Luis Yael Quijada y en este video les voy a presentar el caso Palma Mendoza y otros versus Ecuador. Los hechos se remontan en el día 16 de mayo de 1997, cuando el señor Palma Mendoza iba en su automóvil en compañía de su hijo de 11 años, aproximadamente a las 9:30 de la mañana, en el cantón de Manta, provincia de Manabí, Ecuador, cuando fue interceptado por una camioneta de color blanco, de la cual salieron tres individuos vestidos de civil, portaban armas y traían pasamontaña. Estos introdujeron al señor Palma Mendoza al interior de dicho vehículo y se fueron a un rumbo desconocido. Posteriormente, 5 días después de su secuestro, el señor Palma Mendoza fue asesinado. Ese mismo día, al enterarse su hija, fue a avisarle a su madre para poder hacer algo al respecto. Y empezaron a correr la voz por si alguien de la zona lo había visto. Empezaron a hacer diversas cosas que estaban en sus posibilidades para poder encontrarlo. Entregaron volantes, preguntaron en diversas zonas y fueron al último lugar donde se le había visto, que fue en el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, o en siglas el SECAP. Ese mismo día, antes de las 9:30 de la mañana, esta camioneta ya se había presentado en el lugar donde el señor Palma Mendoza había sido visto por última vez, y el guardia de seguridad del SECAP les preguntó que quiénes eran, y ellos se mostraron con una identificación que eran solo de inteligencia militar, y se mostraron como fuerza de inteligencia. Así que al ir a buscar al último lugar donde se le vio, que fue el SECAP, al señor, se le dijo a su esposa que quienes fueron los que se llevaron a su esposo fueron de inteligencia militar. Al día siguiente, el 17 de mayo de 1997, la señora Lidia Bravo, quien era su esposa, ella presentó una denuncia por el secuestro del señor Palma Mendoza, de la cual tomó conocimiento el juez 11º de Manabí, quien posteriormente dio aviso y requirió de el jefe de investigación de delito de Manta para que éste pudiera realizar la investigación adecuada sobre el hecho denunciado, y posteriormente él pudiera entregar los resultados que había arrojado dicha investigación. Los alegados por la comisión se refieren a que el Estado es supuestamente responsable por no proveer una posibilidad de interponer un recurso fácil y rápido que permitiera alcanzar la protección judicial requerida por el caso, ya que los recursos interpuestos por los familiares, que son habeas corpus, no fueron capaces para poder dar con el paradero del señor Palma Mendoza. También la comisión menciona que las autoridades del Estado solo se limitaron a dar órdenes que no ayudaron a poder evitar el asesinato del señor Palma Mendoza. También sobre el deber de investigación y sanción se requiere que no solo se castiga a los autores materiales, sino a los intelectuales y a los cómplices que también estuvieron dentro de este caso. Y ya que, aunque ya se dio una sanción para este caso, se sigue diciendo que hubo deficiencias en la investigación por parte del Estado, además de un plazo razonable en el que se condujo al mismo y a la impunidad la impunidad parcial del proceso de este juicio. Mendoza había sido visto por última vez, y el guardia de seguridad del SECAP les preguntó que quiénes eran, y ellos se mostraron con una identificación que eran solo de inteligencia militar, y se mostraron como fuerza de inteligencia. Así que al ir a buscar al último lugar donde se le vio, que fue el SECAP, al señor,
se le dijo a su esposa que quienes fueron los que se llevaron a su esposo fueron de inteligencia militar. Al día siguiente, el 17 de mayo de 1997, la señora Lidia Bravo, quien era su esposa, denunció, ella presentó una denuncia por el secuestro del señor Palma Mendoza, de la cual tomó conocimiento el juez 11º de Manabí, quien posteriormente dio aviso y requirió de el jefe de investigación de delito de Manta para que éste pudiera realizar la investigación adecuada sobre el hecho denunciado y posteriormente él pudiera entregar los resultados que había arrojado dicha investigación. Los alegados por la comisión se refieren a que el Estado es supuestamente responsable por no proveer una posibilidad de interponer un recurso fácil y rápido que permitiera alcanzar la protección judicial requerida por el caso, ya que los recursos interpuestos por los familiares, que son habeas corpus, no fueron capaces para poder dar con el paradero del señor Palma Mendoza. También la comisión menciona que las autoridades del Estado solo se limitaron a dar órdenes que no ayudaron a poder evitar el asesinato del señor Palma Mendoza. También sobre el deber de investigación y sanción se requiere que no solo se castigue a los autores materiales, sino a los intelectuales y a los cómplices que también estuvieron dentro de este caso. Y ya que, aunque ya se dio una sanción para este caso, se sigue diciendo que hubo deficiencias en la investigación por parte del Estado, además de un plazo razonable en el que se condujo al mismo y a la impunidad parcial del proceso de este juicio. La comisión solicitó a la Corte que se responsabilizara al Estado porque no cumplió con sus obligaciones internacionales y se violaron algunos artículos de la Convención, como el artículo 5, derecho a la integridad personal, el artículo 8, garantías judiciales, y el artículo 25, protección judicial. Esos están en relación con el artículo 4, derecho a la vida, y están en conexión con el artículo 1.1, obligación de respetar los derechos, y 2, el deber de adoptar disposiciones de derecho interno de dicho instrumento en perjuicio de los familiares del señor Palma Mendoza, los cuales son la señora Lidia Guadalupe Bravo, el señor Luis Miguel Palma, el señor Nelson José Palma Mendoza, la señora Rosalía Palma Bravo, la señora Perfelita Matilde Mendoza Agallo, el señor Alberto Palma Mendoza, el señor Víctor Ludino Palma Mendoza y el señor Pablo Antonio Palma Pico. Estos estuvieron son los familiares del señor Palma Mendoza, los cuales estuvieron involucrados y se vieron afectados debido al caso y son a los que el Estado debe de responderles. El 21 de octubre del 2010, el Estado presentó ante la Corte su contestación del caso y le pidió que aceptara una excepción preliminar, la cual fue llamada la fórmula de cuarta instancia. Además, pidió que se declarara que el Estado no había incumplido ninguno de los artículos a los cuales ya se habían referido antes, porque estos no habían sido violados, según ellos dicen. Los días 2 y 6 de diciembre del 2011, los representantes se presentaron respectivamente sus alegatos y la excepción preliminar también interpuesta por el Estado, y solicitaron a la Corte que se desmiente y se proponga con el interpuesta por el Estado, y solicitaron a la Corte que se desmiente y se proponga con el fondo del caso, ya que
según ellos, no habían incumplido ninguno de los artículos de los cuales habían mencionado. Sin embargo, la corte era la que iba a determinar si estos habían incumplido o no para poder proseguir con el caso y dar. En cuanto a la excepción preliminar de la cuarta instancia que fue presentada por el Estado, este afirmó que sí se procesó con los culpables del crimen y se generó un remedio interno. Este fue adicionalmente. Y también se respondieron todas las solicitudes de las supuestas investigaciones que los agentes estatales habían realizado, y los ordenamientos del Estado llegaron a una conclusión de que no había habido una relación entre estos y que no se habían involucrado. Por otro lado, en cuanto a la interposición de los recursos por parte de la familia, los cuales son llamados de habeas corpus, de este recurso fue diseñado para determinar las anomalías de este recurso fue diseñado para desentrañar las anomalías de las detenciones que pudieran realizar los agentes del Estado. En este caso se constituyó los métodos de búsqueda para poder encontrar al señor Palma Mendoza. Ese fue el principal objetivo de estos recursos. Sin embargo, no es el fin que deben de tener. Además, en la audiencia pública celebrada el 1 de marzo del 2012, el Estado alegó que la Comisión violó las atribuciones conferidas por la Convención Americana al realizar una valoración de la prueba de proceso penal interno y referirse cuál sería la pieza procesal más relevante para la sentencia. También se realizó una actividad intelectiva en la cual el objetivo era encontrar a los autores intelectuales y los encubridores que participaron en el asesinato y secuestro del señor Palma Mendoza. Sin embargo, el Estado alegó diciendo que esa tarea era solamente reservada para el juez interno y no lo podía realizar ninguna otra autoridad, para lo cual solicitó a la Corte ejercer el control de legalidad que tiene, según se ha señalado en la opinión consultiva OC-19. Igualmente, el Estado alegó también el Estado que en el presente caso la pretensión que se encuentra entre el escrito de las solicitudes y los argumentos, así como el informe de admisibilidad y fondo, puede decirse que se circunscribe en que la Corte Interamericana asuma la función del tribunal de alzada y en cuestión de esta fuera de un mandato le corresponde a la Convención Interamericana. De acuerdo con esto, el Estado señaló, o lo que quiso decir es que la falta de sanción de todas las personas partícipes de este caso no iba a ser que el proceso que se llevara a cabo iba a ser analizado por una instancia internacional. Por otro lado, los representantes argumentaron que no era un problema con la forma del Estado, sino más bien con la investigación que no se llevó a cabo para poder encontrar a los culpables del señor Palma Mendoza, y hubo deficiencias en dicha investigación, la cual es deber del Estado poder realizar para que no haya ningún afectado, y en este caso, en cada caso que tiene el Estado después de la denuncia debe de incurrir una investigación. Y en este caso no se hizo una investigación adecuada, lo cual puede esconder la verdad que realmente es y poder encubrir de alguna forma a los partícipes y a los culpables de dicha acción. Si fuera el caso y se hubiera hecho de una forma
razonable o de una buena forma, como debe de ser, y se hubiera hecho una investigación adecuada, entonces después de un plazo se hubiera descubierto la verdad y se hubiera podido saber sobre el paradero del señor Palma Fernández y no hubiera llegado a mayores. Así que esas situaciones no pueden resolverse solamente de forma preliminar, sino con un análisis de fondo de lo que sucedió en el caso y ahora sí de realizar una investigación adecuada para poder tener un análisis correcto y poder descubrir lo que realmente sucedió. Y así que en este caso sí se podría decir, ellos argumentaron que sí se está vulnerando el artículo 8 y 25 de la convención, por lo tanto solicitaron que se tiene que desechar esa excepción preliminar. Una larga investigación que el Estado sí realizó para poder dar con el paradero, lograron encontrar después de un determinado tiempo el cuerpo del señor Palma Mendoza y posteriormente se logró descubrir que quien cometió el asesinato fue el señor Lenin Ordóñez y posteriormente también se descubrieron a todos los involucrados, los cómplices y autores intelectuales y otros materiales del secuestro del señor Palma Mendoza. El 29 de febrero del 2000, el juez 11º hizo el proceso para todos los que fueron los implicados y son culpables de dicho hecho ilícito. Y ellos son los señores Lenin Ordóñez, Freddy Contreras, Marvado Cervallos Gómez Piñán, Ramón Bravo Mera, Vicente Domínguez, Johnny Menéndez, Alfredo Cermeño Vite y Marcelino Gómez, quienes fueron los que estuvieron involucrados en que se cometiera la acción. Y el 9 de marzo del 2000, el señor Lenin Ordóñez rindió su declaración ante el juez 11º de Manabí. Y en dichas declaraciones se dio a notar que todas las que él había mencionado ya es las que se tenían con anterioridad. Después de esos acontecimientos, el 19 de marzo del 2001, el Tribunal Penal de Manabí dictó sentencia en la que expresó que se llegó a la conclusión de que se cometió el delito de la privación de la libertad a el señor Palma Mendoza, con su muerte y también con ensañación de crueldad, donde se le condenó a los señores Lenin Ordóñez, Freddy Contreras y Vicente Domínguez, imponiéndoles 12 años de reclusión mayor extraordinaria, y conminó además al primero de ellos, al señor Lenin, que pagara los daños y perjuicios en su parte proporcional en virtud del al pago de daños y perjuicios en su parte proporcional para que éste pudiera cumplir. Este fue parte de su condena. Y los condenados posteriormente presentaron luego un recurso de casación que el 26 de junio del 2002 fue declarado imprudente por la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de la Justicia. Por otro lado, hablando sobre los derechos que se incumplieron en este caso, el primero, la obligación de garantizar el derecho a la vida, el cual es el artículo 4. Este es un derecho subjetivo real. Se siguieron alegando hasta el final por parte de los representantes fueron el hallazgo e identificación del cuerpo del señor Palma Mendoza, la determinación de los autores y el deber de llevar a cabo la investigación en un plazo razonable. Sobre las investigaciones,
fue que se dio el hallazgo de la identificación del cuerpo. Bueno, eso también fue cuestión de los familiares, sin embargo pudieron dar con él gracias a la investigación realizada y también la determinación de los autores. Y cabe resaltar que estos fueron sancionados debidamente por su con la cantidad de años merecida por su acto y además de las indemnizaciones que ameritaba cada uno. Y el deber de llevar a cabo la investigación en un plazo razonable es cuando realmente después de que que se hizo la demanda, se pasó para que el juez y el jefe pudieran, después de que se realizó la demanda, fue cuando se empezó con la investigación y las autoridades que se consideraban mejor adecuadas fueron las que empezaron para poder hacer una investigación adecuada con el caso. Para terminar, el tribunal concluyó que no podría demostrarse en este caso que la conducta del Estado derivara de la violación o de la vulneración de los derechos a las garantías y protección judiciales de los familiares del señor Palma, y posteriormente también la Corte determinó que el Estado no violó ninguno de los derechos que estaban establecidos en los artículos que se mencionaron con anterioridad. Eso es todo por el video. Muchísimas gracias por ver.